Mire, está con nosotros una persona, pues un licenciado, él es José Luis Figueroa Jacome, él es delegado regional de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, y me dio la tarea de buscarlo por varias cosas que quiero que él nos explique, porque además es el que nos va a defender, es el delegado que nos va a ayudar de los abusos, óigalo bien, de los abusos o de las ilegalidades en un momento dado que las autoridades tributarias pues cometen en contra de los empresarios. Pero ahorita le vamos a, mejor déjeme darle la bienvenida y luego empezamos a platicar qué es esto de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. José Luis, gracias por aceptar la invitación. Buenas tardes y bienvenido, ¿cómo estás? Pedro, muy buenas tardes. Un saludo a tu auditorio, agradezco el espacio, agradezco a XSM la oportunidad que nos da de difundir las labores de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Se me hace, José Luis, que vamos a tener que hacer o agendar una entrevista contigo cada mes de perdido o cada 2 meses, ahorita nos ponemos de acuerdo, porque la verdad yo he asistido a varias reuniones de síndicos, sobre todo, y pues sí hay una serie de quejas que existen del IMSS, de la Secretaría de Hacienda, de varios organismos que tienen que ver con el sistema tributario en México. Pero platícanos, ¿qué es esto de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, la Prodecon? Sí, Pedro. Mira, bueno, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, pues para empezar, hay que explicarle al auditorio, es un organismo público descentralizado, no sectorizado y tiene autonomía de gestión. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que es una dependencia que no está jerárquicamente subordinada a la Secretaría de Hacienda. Nosotros no dependemos del SAT, del IMSS o del Infonavit, de ninguna autoridad fiscal. Somos una dependencia ciertamente del gobierno federal, pero no estamos sectorizados a Hacienda, ¿verdad? Sí, porque si estuvieran sectorizados, entonces pues serían ahí, pues sí parte, ¿no? Subordinarse a la Secretaría de Hacienda, pues también, oye, espérate, no defiendas este caso y pues en la torre, entonces perderían credibilidad, ¿no? Sí, y de hecho yo he de comentarte que precisamente quise hacer énfasis en la sectorización porque a la titular, que es la Procuradora de la Defensa del Contribuyente, que es la licenciada Diana Bernal, la eligió el Senado de la República por un primer periodo de 4 años, periodo que fenece en abril de 2015, ella pudiera ir por un segundo periodo, pero bueno, ella resulta electa por una designación del Senado de la República, una terna que manda el Ejecutivo Federal, el presidente. ¿Qué hace la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente? Hay mucha gente que nos está escuchando, mucha gente empresaria, déjame decirte, muchos jóvenes empresarios, bueno, hace un momento tuvimos jóvenes empresarios. ¿Qué hace la Procuraduría del Contribuyente? Bueno, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, o la Prodecon de cariño, entre sus funciones tiene, bueno, pues ser primero un asesor fiscal. Nosotros podremos brindar asesoría en el cumplimiento de las obligaciones tributarias a empresarios, a asalariados, a gente que tiene pequeños negocios, ¿no? O grandes empresas, eso es indistingo, ¿no? Otra cuestión muy importante y que quizá es una oportunidad aquí en la gente es que en la Procuraduría hay un abogado gratuito. Nosotros ofrecemos el servicio de representación legal y defensa de manera gratuita de todos aquellos créditos fiscales que se determinan por autoridades fiscales federales. Habría que acotar aquí, Pedro, que nuestra competencia se circunscribe al IMSS, al SAT, al Infonavit, a la CONAGUA e inclusive a la Secretaría de Hacienda, Gobierno del Estado, e inclusive la Secretaría de Hacienda de Chihuahua, del Gobierno del Estado, cuando cobra, recauda o fiscaliza impuestos federales. Hago la precisión de que se trata únicamente de nuestra competencia respecto de impuestos federales. Únicamente impuestos federales. El impuesto sobre la renta, el IVA, el IET, así es, todo ese tipo de impuestos federales. Son asesores fiscales. Eso significa que si algún contribuyente que nos está escuchando en este momento tiene alguna duda, de repente no tiene un contador, que generalmente son los que asesoran desde el punto de vista fiscal, pueden acudir a la Prodecon y ahí se le dará la asesoría necesaria. Sí, desde luego, Pedro. He de comentarte que la Procuraduría tiene personal que son abogados, son asesores jurídicos que tienen expertise en la materia. La ley orgánica de la Procuraduría establece
que cuando menos tienen que tener un mínimo de 2 años de experiencia en la materia tributaria. La delegación que encabezo actualmente se ha incorporado gente que prestó servicios en el Servicio de Administración Tributaria, en el SAT, que laboró en el IMSS y que también inclusive laboró en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Un servidor hasta hace unos meses era litigante, se ha incorporado también gente del sector privado, ¿no? Entonces, además también he de comentarte que hay contadores, hay gente que tiene esa expertise, pues, en materia tributaria, ¿no? En materia fiscal. Oye, las defensas también, me imagino. O sea, Sí. aparte porque de repente, déjame ponerte un ejemplo, llega la autoridad, la Secretaría de Hacienda y, digo, ya estoy hablando de la Secretaría, pero puede ser el INSS, puede ser el Infonavit, pero en general en un caso así que llega la Secretaría de Hacienda, hay contribuyentes que por su naturaleza o por su propia actividad ignoran varias cuestiones fiscales y llega la autoridad y pues te saca requerimientos hasta por debajo de la manga y hay que pagar determinadas multas, hay que pagar y no procedentes, pero como ya está ahí el requerimiento y ya está la multa expresa, pues tienes que hacerlo porque no tienen una manera de defenderse esos contribuyentes y pasa mucho, quiero comentarte. Esos contribuyentes pueden acudir a Prodecon y ustedes le hacen el recurso de revocación, Claro. ¿le hacen así? Sí, ese servicio de representación legal y defensa implica que la Prodecon, a través de sus asesores jurídicos, puede representar a los contribuyentes en la presentación de un recurso de revocación. Eso implica que el contribuyente acuda a la delegación, se haga un análisis de la multa, por ejemplo, de la resolución que quiere impugnar, se vea la viabilidad de esa impugnación y se elabore el recurso de revocación, se presente, los abogados de la Procuraduría le darán el seguimiento técnico y legal correspondiente y en su caso también, bueno, si ese recurso se resuelve favorablemente, bueno, también nuestra competencia implica poder presentar el juicio contencioso administrativo, lo que se conoce como el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, o inclusive también el juicio de amparo indirecto o el juicio de amparo directo entre los tribunales del Poder Judicial de la Federación, ¿no? Son el ombudsman fiscal, quiere decir que ustedes tienen la autoridad y la facultad para decirle a una autoridad fiscal, a un organismo como el SAT, como el IMSS, como el Infonavit, como la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado, decirles, oye, estás abusando, pero además ponerlo en evidencia, sin ponerlo en evidencia en el sentido de publicarlo. Sí, claro, esa es otra tarea que tiene la Procuraduría, es que precisamente ser ombudsman fiscal se traduce en que nosotros podemos recibir quejas de los contribuyentes que sientan que los actos del SAT, del IMSS, del Infonavit, de la Secretaría de Hacienda de Chihuahua o Conagua, el tema de los impuestos federales afectan sus derechos como pagadores de impuestos, ¿no? Este procedimiento es muy breve, puede dar lugar a que se llegue a emitir una recomendación pública a la autoridad fiscal. Hemos tenido un muy buen índice de aceptación por parte de las autoridades fiscales en lo que se refiere a recomendaciones, ¿no? Yo te diría que alrededor del 65% de las recomendaciones que ha emitido actualmente la Procuraduría han sido aceptadas por el IMSS, por el SAT, por el Infonavit, ¿no? Si me permites, pues yo invito al público radioescucha, a los pagadores de impuestos, a los contribuyentes, y les doy la dirección de la Delegación Regional de la Procuraduría. Se ubica en Boulevard Antonio Ortiz Mena, número 2022, es el fraccionamiento Palmas, en Chihuahua, Chihuahua. Los teléfonos es 260-6500. También tenemos un 01800-611-0190. Si me permite repetir, es teléfonos 260-6500 y 01800-611-0190. Oye, el tipo de problemáticas, embargos, por ejemplo, de repente la autoridad llega y te embarga la cuenta bancaria y no hayas que hacer porque pues ahí está tu dinero y necesitas hacer operaciones para regularmente los pymes, los empresarios pequeños y no hayas que hacer. Entonces, ese tipo de situaciones las están atendiendo ustedes. Sí, qué bueno que toques ese punto, Pedro, porque precisamente el día de ayer, por ejemplo, acudió a la delegación un contribuyente de un caso que resulta, pues que puede rayar en la arbitrariedad de la autoridad.
es una persona mayor a la que le fue embargada su pensión. El Código Fiscal en su artículo 157 establece pues que las pensiones son inembargables. Entonces estamos preparando ahí una defensa jurídica del asunto para tratar de que esta persona pueda recuperar los recursos de esa pensión, ¿no? ¿Autoridad federal o estatal? Es una autoridad federal, es el SAT. Exacto, Es el SAT, como tal. sí. Oye, y pero aquí en este caso, el agravio que reciben, por ejemplo, esta persona, en donde, pues, bueno, tú ya comentaste el artículo del código, donde dice que son inembargables este tipo de las pensiones. Así es. Es una arbitrariedad, un acto de prepotencia, de soberbia, de todos los adjetivos que le quieras poner a esta persona, porque el agravio, imagínate, posiblemente esa persona es la única cuenta que tenga y el dinero lo tiene ahí, lo que tenga, Sí, independientemente claro. de lo que sea. Sean 1,000 pesos. 1,000 lo o que sea. 1,000,000, lo que tenga, Sí. y de momento pues no va a poder agarrar o Comer, hacer ninguna operación. para acabar pronto, no, pues no tiene para subsistir. Digo, es un caso que nos parece sumamente grave. Bueno, pues que la autoridad lleve a cabo este tipo de situaciones. La realidad es que precisamente, bueno, pues la mayoría de la gente desconoce los temas fiscales, son pues algo técnicos, algo complicados, pues no tiene por qué conocer más allá de cumplir sus obligaciones fiscales, ¿no? Claro. Para eso hay contadores, para eso hay abogados. Pero bueno, parte de las tareas precisamente de nosotros pues es brindar ese tipo de asesoría, apoyarlos con lo que es la representación legal, la defensa. Insisto, todos aquellos contribuyentes que me estén escuchando, que tengan multas del SAT, del IMSS, del Infonavit, bueno, pues ahí en la delegación en Ortiz Mena 2022, pues ahí hay un abogado gratuito, ahí con mucho gusto atenderemos sus cuestionamientos sobre asesoría o los apoyaremos para que puedan impugnar cualquier tipo de acto de autoridad fiscal, ¿no? Siempre y cuando sea procedente, Claro, evidentemente, digo, tampoco se ciega la Procuraduría y he de resaltarlo que hoy en la mañana estuve con el subdelegado del IMSS, tuvimos una plática ahí con el licenciado Villalobos. Con el licenciado Alfonso Villalobos y con parte del personal de la subdelegación del IMSS, y yo les externaba, y como se lo externo aquí al auditorio, a las autoridades fiscales que me pueden estar escuchando, es que la PRODECON no se ciega y reconoce que hay una importante tarea de las autoridades fiscales en lo que implica recaudar y cobrar impuestos. Los impuestos son lo que mantiene este país, mas sin embargo el hecho de cobrar los impuestos no puede significar un atropello a los derechos de los pagadores de impuestos. Además lo consagra la Constitución. Exactamente. Los impuestos, ¿no? Entonces, eso no desconocemos. La Procuraduría no pretende ser un obstáculo y estorbar las estratégicas e importantes labores de fiscalización, de recaudación de impuestos federales, ¿no?, que llevan a cabo las autoridades. Y que te fue bien en el IMSS. Por cierto, le mandamos un saludo al licenciado Villalobos. Sí, Él, un saludo. tenemos que decirlo, es excelente trabajo el que hace al frente de la subdelegación. El licenciado Alfonso Villalobos, es que muchísimas felicidades pues a uno, y yo sea con todo respeto, a uno de los pocos burócratas, dicho sea con todo respeto, que conozco, que es una persona eficiente en lo que hace. Es que le mandamos un abrazo al licenciado Alfonso Villalobos. Licenciado, pasa también, aparte de este abuso en particular, pasa también cuando los contribuyentes solicitan la devolución de impuestos, particularmente los del sector primario, devoluciones de impuestos al valor agregado específicamente, pues que te traen a vuelta y vuelta y vuelta, y estás pidiendo 2008 en el 2009, pero ahorita ya estás en el 2012 y todavía no te devuelven 2008. Sí, así es. Sí. Entonces, muchas de las veces te tienes que ir a juicio directamente porque no es posible, pero ya es más, el propio contribuyente dice, no, pues ya qué hago, pues ya me están diciendo que porque me faltó una copia, que porque este RFC no vale, que porque una serie de trabas que se dan en la práctica, que pues obviamente es en agravio al contribuyente en este caso. Oye, pues ese dinero él tiene derecho, la ley dice que tiene derecho a pedir esa devolución, que la Secretaría de Hacienda se la tiene que pagar. Y en esas, ¿ustedes también le entran a los devoluciones? Evidentemente también en el tema de asesorarlos en una devolución, en apoyarlos en una devolución que ya se tardó o que no se sabe si la autoridad resolvió positivo o negativamente, si devolvió o no devolvió. El caso del IVA, pues que es muy sensible. La Procuraduría también tiene la potestad de apoyarlos, ¿no?, tanto como asesor como en la materia de quejas, y también, pues, Pedro, en el tema de impugnar y presentar
un recurso, un juicio en contra de una resolución de las autoridades fiscales donde se niegue la devolución al contribuyente si éste tiene derecho, ¿verdad? Perfecto, qué interesante. Déjame ir a un corte. Voy a ir a un corte. Le recuerdo el teléfono en cabina 414-1009. Estamos regional de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. El licenciado José Luis Figueroa Jacome, por cierto, déjeme decirle, él es especialista en defensa fiscal. Déjeme decirle que es además catedrático de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Entonces, pues sabe, licenciado, no es, y dicho sea con todo respeto, no es amigo de los amigos, de los amigos de los políticos, pues. No, él es experto en la materia y eso, pues, de alguna u otra manera nos garantiza como contribuyente que el trabajo se va a hacer de manera profesional. Y en ese sentido, licenciado, nos mandó por aquí un mensaje, bueno, nos habló Lizeth Chacón, y una pregunta: ¿apoyan en el trámite de devolución de impuestos a las personas que tenemos, dice, crédito de FOISTE? La devolución, sí los podemos apoyar. Sí, Sí, de hecho yo te agradecería si me das, no sé si haya dejado Lizeth Chacón, Chacón, pero le pedimos, si es tan amable, sí, que se comunique. o que mande su teléfono y Ajá. nosotros la contactamos el día de mañana. Así es, que nos lo mande vía Facebook o vía Twitter. ¿Tienen ustedes alguna página? Sí, hay un sitio de internet que es www.prodecon.gov.mx. Ok, ahí pueden mandar algunas dudas. Sí, inclusive hay un 01800, ¿no? Hay un 01800-611-0190. Hay un teléfono de local que es 260-6500. Y recordar al auditorio, bueno, pues que la delegación está en Ortiz Mena 2022, ¿no? Oye, las devoluciones del Infonavit ahora con pues, el decreto de Felipe Calderón de devolver el dinero de los contribuyentes pues que no hicieron, que estuvieran pensionados, sí, pero era el primer requisito, y el otro que no hayan ejercido pues ese crédito a la vivienda, sí. También con eso apoyan a la gente, Sí, porque de repente hemos tenido quejas. Yo recuerdo que tuvimos aquí el delegado de Infonavit y hablaba a la gente porque pues iban al Infonavit y les daban largas, por lo que quieras y gustes, les daban largas, les daban largas, muchas de las veces era porque a lo mejor te faltaba un documento, porque a lo mejor X. Pues también ustedes apoyan en ese Sí, sentido. claro, de hecho, un servidor estuvo hace un par de meses con el delegado, con el ingeniero Flores, y precisamente estaban un poco abrumados ahí con tanta gente que tenían, ¿verdad? Digo, pues yo invito al auditorio a esos temas, con mucho gusto acudan a la delegación y los apoyamos, ¿verdad? Oye, y bueno, déjame, a propósito sí, las cartas de invitación. Sí. Las cartas de invitación, ahora con lo de la deuda del ISR 2000, la campaña esta del 2009 era, 2009, y ahora ya está la del 2010. Sí. Si de repente te llega una carta de invitación y te dicen, señor, es muy probable que usted deba 300,000 pesos. En la madre, pues te asusta, dice, pues ¿de dónde voy a ver 300,000 pesos? O es muy probable que usted deba 50,000 pesos. Una gente de repente que tiene una tiendita, está hablando de la tiendita de la esquina, y llega una carta de la autoridad del sistema de administración tributaria, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y te dice, es muy probable que usted deba del 2010 tanto dinero. Sí, claro. Primero, déjame hablar de la legalidad. Sí. ¿Es legal? ¿No es legal? ¿Tiene algún efecto jurídico? Bueno, habría que recordar ahí, Pedro, que estas cartas se envían en función de la ley del impuesto a los depósitos en efectivo, que grava con un 3% los excedentes de los depósitos en efectivo arriba de 15,000 pesos depositados en una cuenta bancaria, ¿no? En principio, digo, hay que reconocer que es una labor de la autoridad, es un programa masivo. Yo entiendo que se han Y un cruce mandado, de información. Y un cruce de información, sí. Desafortunadamente es que ahí entran muchas personas que no son propiamente contribuyentes, y nos hemos detectado, por ejemplo, hay un problema muy sensible y hay que destacarlo, que es el de los extesoreros de las sociedades de padres de familia. Particularmente o tesoreros de padres de familia, ¿no? Ahí es un caso muy paradigmático, bueno, pues porque hay gente que, sobre todo madres, que se acomiden, no solamente pues llevan a sus hijos a la escuela, sino que se acomiden y participan activamente en las tareas de la escuela, y entonces forman parte de la sociedad de padres de familia, y a veces malamente, por desconocimiento, reciben el dinero de las cuotas y las depositan en su cuenta bancaria.
Y el día de mañana esto les puede significar un problema. ¿Por qué? Bueno, pues porque el artículo 59, fracción tercera del Código Fiscal establece que peso que se deposita en una cuenta bancaria es dinero que se presume como ingreso gravable para efectos del impuesto sobre la renta, o también puede ser valor de actos o actividades para efectos del impuesto al valor agregado, ¿no? El IVA. Entonces ahí hemos tenido casos, ya estamos documentando más de 25 casos de gente que es ex tesorero o miembro de la Sociedad de Padres de Familia, recibió recursos en su cuenta bancaria y ahora les llegaron ese tipo de cartas de invitación. En unos casos ahorita estamos en proceso de tratar de aclararlos. Hemos estrechado ahí vínculos con servicios educativos del estado de Chihuahua y nos han apoyado, nos han canalizado a alguna gente, digo, porque ellos son en primer lugar los que se enteran de ese tipo de problemáticas. Y bueno, hemos estado preparando también la defensa. Por ahí inclusive hay un caso que no solamente llegó la carta de invitación, sino que inclusive ya es un caso de Juárez. La persona, una madre de familia, ya le determinó el SAT un crédito por 310,000 pesos. Ya le mandaron ahí su que tendría debe que pagar. 310,000 pesos, imagínate nomás. Claro, y esto pues es muy grave porque esta persona, habría que recordar pues que el impuesto de la renta debe gravar los incrementos en el patrimonio de las personas, no, ese dinero no es de ella, ese dinero no lo usó ella, no deriva de que haya comprado o vendido, no sé, que tuviera algún negocio, ¿verdad? Sino que derivó pues de las cuotas de la Sociedad de Padres de Familia. Ahora ella pues tiene que enfrentar, nosotros la estamos apoyando y estaremos presentando la demanda la próxima semana ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, pero pues por lo pronto tendrá que atender los requerimientos de la autoridad, puesto que estos créditos, pues después de transcurridos 45 días, pues la autoridad los considera se vuelven exigibles y puede ir a cobrarlos coactivamente, es decir, se inicia el procedimiento administrativo de ejecución, van, requieren de pago, si no se paga, pues embargan bienes y ahí mismo puede haber un secuestro de bienes, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando te embargan la cuenta? Así es. ¿Verdad? Y dices, oye, espérame, pues si no debo dinero, ese dinero no era mío, ¿no? Pues por lo pronto marchas. En ese sentido, el SAT propiamente en su página de internet, sí te pide que aclares algunas situaciones, o sea, sí te da esa facilidad, ¿no? Te manda, claro, de todos modos, te manda el requerimiento, pero te dice, si tienes algo que aclarar, acláralo vía internet. Sí, claro. Por ejemplo, Pedro, nosotros hicimos vía aclaración, logramos que un contribuyente de una persona de Ojinaga, un adulto mayor, que curiosamente, fíjate, activamente se llevó pues luz a un ejido, pues él recibió algunos recursos de los vecinos ahí en una población rural, instalaron la luz. Y resulta que después también le llegó la carta de invitación queriéndole cobrar el impuesto de la renta. Pues cuando se instaló la luz, él recibió, como iba a ser el gestor de ese dinero, pues ya le querían cobrar. Ese requerimiento fue aclarado con la autoridad y pues ya no debe las multas que le habían impuesto, ¿no? Ahora, ahí te decía yo lo del cruce de información, porque la Comisión Nacional Bancaria de Valores manda la información de las retenciones del IDE, ¿no? Eso, sí, así es. Por eso la Secretaría de Hacienda se da cuenta cómo está. El SAT, sí. El SAT se entera porque los bancos le reportan a la Secretaría de Hacienda, al Servicio de Administración Tributaria, el SAT, te están reportando qué personas reciben depósitos en efectivo y qué personas rebasan pues más de los 15,000 pesos en el mes. Entonces el banco empieza a retener ahí el impuesto y después es un reporte en un volumen de operaciones ahí que ya el banco estima considerable y le reporta al SAT, ¿no? En el 2009 fueron cerca de más de 600,000 cartas de invitación, ¿no? Entiendo que en el 2010 se emitieron más de 400,000. Más de 400,000. En el 2010. Sí, en el 2009 no tendría, pero seguramente debe ser alrededor de esos números. Digo, sí. Estás hablando de un requerimiento masivo, ¿no? Así es. Oye, no, pues yo te agradezco muchísimo al licenciado, al licenciado José Luis Figueroa Jácome. Él es el delegado regional de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, por haber aceptado la invitación. Y te vamos a buscar, licenciado, sobre todo por casos que se den, o que nos digas tú, como, ahora sí que como autoridad, pero defendiéndonos, ¿verdad? Sí. Los casos que más se dan en el estado de Chihuahua y particularmente en la ciudad de Chihuahua. O sea, tú me comentabas que las cartas de invitación, esta situación de embargar las cuentas bancarias. Así es. Y me gustaría, pues, cuando menos hablar contigo una vez cada 2 meses, una vez al mes, si no de manera presencial, vía telefónica, para que nos digas
cómo va la situación o cómo está trabajando en lo general la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Muchísimas gracias al licenciado José Luis Figueroa Jacome, delegado regional de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente.